Estamos en esta oportunidad con mi hermana Concepción y pues ella nos va a relatar algunas cosas que ella vivió durante el tiempo que la iglesia empezó en este lugar de Tiúcar. Vamos a hacerle algunas preguntas a nuestra hermana. Hermana, ¿a los cuántos años usted le entregó su vida a Cristo? A los 12 años. 12 años, muy bien. Qué bueno. ¿Usted se recuerda, hermana, quién era el pastor en ese tiempo? Sí, hermano Raimundo Solares. Hermano Raimundo Solares. Qué bueno. ¿Usted también, hermana, recuerda a dónde ustedes iban en ese tiempo a predicar el evangelio? Sí. Andábamos en bastantes lugares. Íbamos a Aguas Finas, a Las Pozas, hasta Animal Domas. Íbamos a todos los lugares, el Tamarito, Chanchú, Bairrero y Trapiche abajo, Curepaba, San Matías, Girones. En el tiempo que usted le entregó su vida a Cristo, ¿cuántos creyentes eran? Tampoco, eran poquitos. ¿Cómo era el templo, hermana? Si usted recuerda en ese tiempo que usted entregó su vida a Cristo. Un templo pequeño y con un corredor aquí. Sí, pues era bien pequeño, ¿verdad? Porque eran Sí, pocos los pequeño. hermanos. ¿Alguna vez supo o qué función usted tuvo cuando iba a otros lugares? ¿De maestra o Yo estoy Calabío, fui maestra de escuela dominical cuando yo era presidenta del concilio. Sí, pues en Yucatán nunca encontró oposición. Sí, había posición con mis mismas familias, mis mismas primas, no nos hablaban. Sí. Pero de parte de sus padres no tuvo oposición usted. Sí, cuando nos íbamos a aceptar, pues mi mamá fue la que tuvo posición con mi papá. Pero ya nosotros sí, nos decía mi papá que nos iba a volar la cabeza, se aceptaban. Pero gracias a Dios que Dios a él digamos que le quitó eso porque oraban. Teníamos un tío que se llamaba Encarnación Luis Pimentel y él nos ayudó bastante a nosotros, por eso yo a ese tío lo quería mucho, porque por la gracia de Dios nosotros aceptamos el evangelio por el medio de él. Y gracias a Dios que bastantes familias, hermanas de mi papá, lo odiaban a nosotros, pero Dios nos recogió de esta aldea que nos servía la olla, la cama, que nosotros predicábamos allá y creíamos en el libro de aquí. Y gracias a Dios que Dios nos ayudó. Sí, pues qué bueno, ¿verdad? Hermana, ¿usted nos podría comentarle a la iglesia alguna experiencia maravillosa que usted tuvo en este tiempo? Sí, cuando recibí la promesa del Espíritu Santo, en una vigilia que amanecimos todo el día, estaba aquí hermana Carmen Mena Fuentes, y todos amanecimos aquí como que no sentimos el tiempo, hermano. Esa experiencia es la que yo tengo en mi corazón. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podamos escuchar estas experiencias tan gratas de parte de nuestros hermanos, ¿verdad? Sea de hermana Concepción, con quien hoy ahorita estamos conversando. Y hermana, realmente el ejemplo de ustedes a nosotros los jóvenes nos motiva, ¿verdad? Para seguir. ¿Qué le dice usted a los jóvenes de hoy en día para que puedan buscar más de Dios o algo así? Sí, pues que busquen de Dios, porque yo me recuerdo que yo como de 18 años o 19 años yo era secretaria de jóvenes y era un buen número que había de jóvenes y todos buscaban la presencia de Dios aquí en el centro. Gracias a Dios, que Dios nos ayudó y nos ayudó a salir de esta aldea de Trapiche, solo gente católica. Sí, qué bueno, ¿verdad? Que realmente buscando la presencia de Dios es como uno de cristiano permanece fiel hasta el final, ¿verdad? Sí, y así aconsejo a todos los jóvenes, como a usted, ya que salga a los campos, que siga, porque es el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Nosotros todavía estamos que tenemos que perseverar hasta el fin,
para que sean salvos. Amén. Ese es el llamado, ¿verdad? Para todos, para que, al igual que los hermanos un día iban a predicar a otros lugares, pues no nos quedemos en la banca y vayamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermana. Bueno, en esta oportunidad estamos aquí con hermana Heriberta de Regalado. Ella nos va a comentar algunas cosas que pasaron durante el tiempo en que ella entregó su vida a Cristo. Vamos a hacerle algunas preguntas. Hermana, ¿cuántos años tenía usted cuando entregó su vida a Cristo? 13 años. O sea que aproximadamente en el año de 1950 fue que ella entregó su vida a Cristo. ¿A dónde fue que usted aceptó? ¿Se recuerda usted, hermana, cómo era el templo? El templo era chiquito, pequeño era el templo y no tenía piso. Tenía piso. ¿De qué era el? De adobe. De adobe. Y tenía un corredor para aquel lado. Y había tablas, no era pared, sino que tablas. En el templo, porque no lo botaron, sino que lo agrandaron un poquito, lo tiraron para allá. Y nosotros estuvimos aquí. Y no le he servido a Dios como nos han servido las demás personas que te han tenido sus privilegios. En el caso de que yo no puedo leer, no tuve privilegio, no fui maestra ni nada. Pero sí, yo iba con las maestras a los campos. Con los atrigueros iba a Valle Nuevo. Y la chita de hermana Luz íbamos al Trapiche. Y ahí íbamos a Chanchul. 3 años después con los atrigueros yo yendo. Ya después me quedé yendo con la chita. Íbamos a Trapiche. Y ese es el... Yo le doy gracias a Dios, porque aunque no he servido a Dios como es Él, pero nunca me ha apartado su camino. Siempre he seguido al Señor. Errores siempre tenemos, ¿verdad? Pero Dios nos perdona. Y siempre no me he apartado yo del Señor en los campos. Yo siempre he ido a los campos. En todos los campos yo iban al estanzuelo, iban los de a pie, de aquí a Chanchul, a Trapiche, de a pie, ¿verdad? Y con la gracia de Dios siempre los ayudó y nos cuidó. De Trapiche, cuando estábamos en Trapiche, las tenían, solo con mi mamá, y Dios nos cuidó, y gracias a Dios, que Dios me ha guardado hasta estos 77 años, para que Dios me ha guardado, y gracias a Dios está siempre con el deseo de Una pregunta, hermana, ¿alguna vez ustedes encontraron alguna opresión de la gente a un lugar antiguo? Sí, una vez, un hermano a mí, fuimos a visitar a Valle Nuevo, nos sacaron a Escobar. Y varios desprecios que le hacen a uno, ¿va? Pero nosotros ya no sufrimos como sufrimos antes, pero sí, nos atallaban bastantes veces por la palabra de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios porque estaba sufriendo por la casa del Señor. ¿Qué satisfacción, hermana, tiene usted de todo esto que usted ve hoy en día, ese templo tan hermoso, cuánta gente le ha entregado su vida a Cristo? Feliz, porque las oraciones de nosotros primeras son las que han traído toda esta bendición. Dios ha bendecido al Tiuco, porque yo me siento feliz donde miro que la iglesia se llena, ¿verdad? Que antes unos 3 eran. Y hoy le miro más alegría para mí cuando miro con las almas que llegan. Yo me estoy bien, me siento feliz, ¿verdad? Porque las oraciones no fueron en vano por todas las almas. Sí, agradecemos mucho a la hermana Heriberta, ¿verdad? Por eso que nos ha comentado en esta oportunidad. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que ha sido de grande bendición para nuestras vidas aquí en Tiuca. Estamos en esta oportunidad con el hermano Hipólito Carías. Él es una de las personas ya tiene bastante tiempo pues de estar perseverando en la gracia, ¿verdad? Y por esa razón pues queremos hacerle algunas preguntas a nuestro hermano, ¿verdad? Para que él nos comente algo de lo que él sabe acerca de
de lo que sucedió mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y vamos a hacerle algunas preguntas. Hermano Hipólito, ¿a los cuántos años usted le entregó su vida a Cristo? 24 años. 24 años. ¿Quién era el pastor en ese entonces? Hermano Juan Floriano. Juan Floriano. ¿Usted conoció a los misioneros? Sí. Hermano Juan Franklin y hermana Elena de Franklin fueron los primeros misioneros que vinieron aquí a Guatemala. Después se siguió hermano Larry Diamond y hermano apellido Barrero, y estuvo también hermano Ken Pinchón, y a nosotros ya, porque solo creo que... Sí, según tengo entendido, pues ellos están en Estados Unidos, ¿sí? Sí, Estados Unidos. Hermano, cuando usted empezó en la gracia, ¿a qué lugares iban a predicar el Evangelio? Bueno, el campo la iglesia tuvo 8 campos. Además de los 8 campos, había otros, como ya creo que mis hermanas que me antecedieron, ya hay los nombres de algunos campos, como San Matías, Trapiche Abajo, Tamarindo, Cola de Pava, Chanchul y Valle Nuevo. Eran 8 campos, pero esos 8 campos solo hubieron 6 que se les puso sus pastores. Yo era obrero local en San Matías. Yo tuve el privilegio de darle posesión a al primer pastor allí, hermano Ismael Montepeque. Allí mis hermanos Paredes y Estrada lo casaron. Después me pasaron a Cola de Pava. Allí tuve el privilegio de colocar un pastor. Se llamaba Gerardo Duarte. ¿Qué dice usted o en qué, hermano, ustedes se transportaban para ir a esas aldeas algo lejanas? ¿Cómo hacían ustedes para trasladarse a esos lugares? Solo de pie íbamos como ya mis hermanas dijeron, Aguas Finas, Animalomas, la loma de Grijalpas, que es aquí, y arriba en el Cerro Blanco. ¿Se recuerda usted, hermano, alguna vez que quizás hayan tenido presión o hayan sacado de alguna aldea? Bueno, sí había presión. Por ejemplo, en Trapiche nos sonaban plantas, nos reventaban puentes y nos ponían hasta música ahí en la vecina, a manera de molestar, ¿verdad? Pero que nos sacaran así a pedradas o no lo hacían, pero sí nos hacían un poco el contrapeso con sus bulla. Es como en Valle Nuevo. Todos estos campos fueron de luz. Pero allí vamos. ¿Cuántos creyentes había en ese tiempo que usted entregó su vida a Cristo? Como unos 100. Sí, como 100. Qué pena usted, hermano, del crecimiento que ha habido en ese lugar en cuanto al Evangelio, y no solo en ese lugar, sino que en los campos blancos que también se tuvieron en ese tiempo. Maravilloso, maravilloso, porque a pesar de que como era en ese tiempo, que el Evangelio pues lo tenían en menosprecio, ¿verdad? Sin embargo, pues siempre la obra del Señor nunca se ha detenido. Por ejemplo, San Matías, como les digo, ya es iglesia, Trapiche tiene iglesia, Tamarindo iglesia, Chanchul iglesia, Cola de Pava ya es iglesia, y Valle Nuevo, como decía, el Cerro Blanco también. ¿Se recuerda, hermano, cómo era el templo en ese entonces cuando usted pues, le entregó su vida a Cristo? Sí, el templo era chiquito. Allí iba una florera de pilares y tiraba un corredor para allá. Y lo que no lograron cubrir con adobe, lo cubrieron con tablas, ¿verdad? El templo era pequeño. ¿Nos pudiera usted contar alguna experiencia bonita que haya tenido durante el tiempo que iba
a predicar el evangelio a otros lugares? Bueno, la experiencia es pues que Dios no nos dejó, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre estaba con nosotros y la mejor experiencia, las almas que ganamos para el Señor. Esa es una satisfacción grande, ¿verdad? Sí. Pero ¿nos pudiera usted comentar alguna satisfacción que usted tenga al ver que después de haber trabajado en algunos lugares, ver lo que está ahorita? Ah, sí, como les repito. Por ejemplo, antes llegó a ese número que le dije antes, porque los miembros de San Matías venían aquí. Los poquitos que había en Trapiche venían aquí. Los poquitos que había en Cunepaba, todos los campos, así ese número que le dije antes, ¿verdad? Pero ya cuando tuvo sus pastores, ya entonces sí solo fue propiamente la iglesia en Etiuca. Pues qué bueno. Y antes de todo quiero decirles que hoy yo me gozo, pues, que solo de aquí, vamos a decir, el templo se llena, ¿verdad? Esa es una bendición grande. Qué bueno, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues la congregación ha crecido grandemente a través de los años. Qué bueno que Dios pues, nos ha enviado a estas personas que han trabajado arduamente por la obra de Dios. Gracias, hermano Polo, por esta hermosa entrevista que hemos realizado a su persona. Esperamos de que Dios se le bendiga, ¿verdad? Y que realmente usted ha sido una persona que ha trabajado en la obra del Señor, ¿verdad? Como muchos hermanos más. Y qué bueno de que tenemos esa gente que se ha esforzado por la obra del Señor y que Dios les bendiga siempre.